muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, en la última clase, en la 10ª, os estuve hablando de la terapia de liberación kármica. Y claro, he pensado que lo ideal sería poneros ejemplos, ¿eh? Y he estado ahí dándole vueltas a ver a quién podía hacerle una terapia de liberación kármica. Como he hecho tantas, pues claro, he preguntado, ¿algún familiar mío necesita que le haga la terapia de liberación kármica? Pues no. ¿A algún amigo mío le vendría bien que le hiciese la terapia de liberación kármica? Tampoco. Bueno, entonces tiene que ser a algún desconocido. Y me han dicho sí. Bueno. Y entonces he pensado, ¿por qué no se lo hago a algún personaje famoso, entre comillas, no por sus virtudes, sino en este caso que voy a hacer hoy, sino por su mala intención? Y me ha venido a la mente un personaje del que me habló mi hermano hace unas semanas y que no recordaba. ¿A quién me refiero? Pues a un asesino en serie, americano, cuyo nombre era Theodore Robert Bundy, o Ted Bundy, como era conocido. Era un asesino en serie, como he dicho, que confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses, que cometió en 7 estados, entre 1974 y 1978. Falleció el 24 de enero de 1989. Ahora os digo, ha fallecido. Es decir, que lo que vamos a hacer ahora no es una terapia de liberación kármica tal cual. ¿Por qué? Porque a la gente que ha desencarnado no hay que hacerle la terapia de liberación kármica. Eso tenerlo claro. Lo ideal es hacerle la terapia a personas que no han desencarnado. Sin embargo, oye, me gustaría, como en este caso, saber más sobre esta persona, porque me resulta curioso que alguien haga esas cosas, ¿no? ¿Qué problemas no habrá tenido? ¿Qué niveles no tendrá? ¿Sabéis? Es más curiosidad y para aprender de las personas, más que otra cosa. Por eso he decidido escoger una persona que ha desencarnado, sobre todo para que sepáis que, primero, a las personas que han desencarnado no hay que hacerles la terapia de liberación kármica. ¿Por qué? Porque una vez que cruzan la luz, ya los guías se encargan de eso, allá, a su manera. Y las que se quedaron en Entremundos y en el Bajo Astral, pues cuando cruce la luz, pues ya las ayudarán. Pero vamos, desde mi punto de vista, no hay que hacerles a los que han desencarnado, ni a los que están en Entremundos, ni en el Bajo, ni en la luz. Cuando crucen, ya se encargarán los que se tengan que encargar de eso. ¿De acuerdo? Entonces, esta terapia es más curiosidad para investigar
a una persona. Y sobre todo es para aprender, ¿vale? Curiosidad, pero para aprender. No sé si conocéis sobre esta persona, pero si no, echarle un vistazo al Wikipedia. Hay millones de vídeos, hay millones de blogs, hablando sobre este tipo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hago antes de empezar la terapia de liberación kármica? En primer lugar, como os dije en el anterior vídeo, pregunto si le está afectando alguna entidad de entre mundos o del bajo astral. Pero fijaos, lo primero que voy a hacer es ¿podemos hacerle la terapia de liberación kármica a Ted Bundy? Mis guías me dicen que no. Si te dicen que no, no se la hagas. Ahora, a nivel informativo para aprender, me dicen que sí. Así sí. Pero si os dicen que no, vuestros guías, que no hay que hacerle la terapia de liberación kármica a X, no hacerle la terapia porque vais a perder el tiempo para nada. ¿Vale? En este caso, nos han dicho que a nivel informativo, para aprender, sí, podemos investigar. Lo que voy a hacer primero, que eso también podéis hacerlo, que no dije en el anterior vídeo, es hacerle una pequeña radiografía a la persona a la que vais a hacerle la terapia de liberación kármica. ¿Cómo? Preguntando por sus niveles. Yo siempre lo hago. Así me hago una ligera idea de dónde está. Pregunto por el nivel espiritual, N mayúscula, punto, E mayúscula, punto, por el nivel de conciencia, N mayúscula, punto, C mayúscula, punto, nivel de ego, N mayúscula, punto, ego, nivel de inversión, N mayúscula, punto, I, N, M, punto. Yo lo hago así, ya vosotros hacerlo como queráis. Yo os estoy contando como yo lo hago. En este caso, voy a preguntar nivel de inteligencia. N mayúscula, punto, inteligencia. Nivel de malintención en este caso, N punto, M punto, I punto. Podemos preguntar también número de guías. Número guías. Y si se me ocurre alguno más, vamos mientras viendo. Si se me ocurre alguno más, pues luego lo añadimos. ¿Me podéis decir, por favor, el nivel espiritual de Ted Bundy? ¿Qué nivel tenía? Tenía, un 2. ¿Qué nivel de conciencia? Un 2, 3. Un 2, 3. No un 2, 3, sino un 2, 3. Entre 2 y 3. ¿Vale? Claro.
Normalmente, quienes cometen este tipo de barbaridades son personas con niveles muy bajos de espiritualidad y de conciencia. Imaginaos vosotros que preguntáis por el nivel espiritual y os sale 0 o os señalan el no. Preguntéis por el nivel de conciencia y os señalan 0 o os señalan un no. Qué raro, ¿verdad? 0 es imposible. Eso significaría que es un no real. De todas formas, para ahorrarme trabajo, si es que me acuerdo, que no siempre me acuerdo, pues pregunto al principio, ¿es un no real? Sí. Entonces, ¿ya para qué? Voy a seguir. ¿Es un real? Entonces sí. Si me dicen que sí, pues comienzo la investigación. ¿Vale? Nivel de ego. Pues fijaos, me señala un 9. Un 9 altísimo. Por eso era tan chuli, piruli. Era muy chuli el chico. Narcisista a tope. Que también podéis preguntar por el nivel de narcisismo. Lo apunto aquí, nivel de narcisismo. Pues un 10. Es que podéis preguntar lo que vosotros creáis que puede tener esa persona, y en este caso, pues a mí me ha venido narcisismo. Nivel de inmersión. Bueno, este no tenía ni inmersión. Me señalaron un no directamente, Es decir, él estaba centrado en lo que estaba centrado, en sí mismo. Los demás no le importaba nada. Nivel de inteligencia. Un 9. Quería incluir lo del nivel de inteligencia porque es muy curioso. Nada tiene que ver la inteligencia con el nivel espiritual y de conciencia. Eso es otra cosa. El nivel espiritual y de conciencia es otra cosa, que nada tiene que ver. La inteligencia es esa facultad de desenvolvimiento en la sociedad, que sabes cómo salir de problemas, que sabes lo que tienes que hacer para cometer este tipo de cosas, ¿no? De memorizar, de estar muy atento y quedarte con las cosas. Eso es inteligencia. La inteligencia sirve para sobrevivir. Para sobrevivir. Aquí lo que pasa es que confundimos la inteligencia con alguien que sabe mucho, con sabio. Y eso para nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver memorizar y que te reciten 20.000 libros de memoria, que realmente la persona haya pasado por muchas experiencias y haya aprendido muchas emociones, etcétera, etcétera. Eso es lo que sirve. Lo otro, la inteligencia, sí que sirve para sobrevivir, pero en realidad para la evolución espiritual no sirve demasiado. Nivel de malintención. Pues un 9, altísimo. Número de guías. 1 tenía, pero bueno, como si no lo tuviese, porque la criatura tampoco podía hacer mucho aquí. Vale. Estoy en un caso complicado, Hemos empezado con algo fuerte. Pero bueno, así vais viendo. Ya le hemos hecho una pequeña radiografía.
sabemos por su nivel espiritual y de conciencia que era un bebé álmico, era un bebé álmico. Ese tipo de personas con esos niveles suelen hacer ese tipo de cosas. No es raro, es muy habitual. Cuanto mayor es el nivel espiritual y de conciencia, pues menos cosas de este tipo las personas suelen hacer. Normalmente la mayoría de asesinos de este tipo, asesinos en serie, o grandes dirigentes de países, o personajes famosos que enseñaron algo a la humanidad, suelen ser no reales. No os extrañéis cuando preguntéis, pero suelen ser no reales. Ahora, tampoco quedaros con lo que estoy diciendo ahí ya como algo que tiene que ser así. No, me sale a mí. A vosotros no le deis vueltas a lo que yo os digo, porque si no luego la mente os puede hacer malas jugadas. Y ya directamente porque os he dicho que la mayoría son no reales, pues ya vosotros estáis condicionados y os salen no reales. Eso sí que parar la mente, eso es lo que le da Ramón. Yo voy a preguntar, a lo mejor Ramón se equivoca, y a mí me dan otra cosa. Y eso no significa que no sea así. Eso tenerlo en claro. Tenerlo claro. Pues vamos a seguir. Ahí sí que ya pregunto si le está afectando a alguna entidad entre el mundo sobre el bajo astral. Si le estaba afectando a alguna entidad entre el mundo sobre el bajo astral. Y me dicen que sí, que le estaba afectando una entidad, bueno, que le estaba afectando alguna entidad de entre mundos o del bajo astral. ¿Cuántas? Una, me señalan. ¿Una? Sí. Pues en su momento le estuvo afectando una entidad, yo lo apunto todo, apuntarlo todo, una entidad de entre mundos o del bajo astral. En el libro segundo de radiestesia y mundo espiritual salen unas tablas para hacer terapias y demás. Me molesté en hacerlas para que lo tuvieseis más fácil. De ahí podéis sacar un montón de tablas. Claro, le estuvo afectando una entidad entre mundos o del bajo astral. Aquí pueden pasar dos cosas. Si Ted Bundy cruzó la luz cuando desencarnó, entonces esa entidad no cruzó la luz. Posiblemente. Con él. Y dudo mucho que cruzara con él, en el caso de que hubiese podido, pero claro, no puede porque creo que la entidad normalmente suelen escabullirse, no quieren cruzar la luz y desaparecen. Normalmente. Hay casos y casos, pero lo normal es que si una entidad te está afectando y tú desencarnas, esa entidad se va y sigue afectando a otras personas o a otras entidades, dependiendo del nivel de malintención de esa entidad. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que preguntar si Ted Bundy cruzó la luz cuando desencarnó. Y me dicen que sí. Rarísimo. Pero Ted Bundy cruzó la luz cuando desencarnó. ¿Le ayudó a alguien vivo a cruzar la luz? No, cruzó él. Qué raro. Voy a apuntarlo. Cruzó la luz. No suele pasar,
suelen quedarse normalmente, en este caso, en el bajo astral. Y más si ha matado a gente. Y más si ha matado a gente que no cruzaran la luz en el momento en el que fueron asesinados y fuesen detrás de esta persona para vengarse. Luego, imagina que este ha matado 30 personas. Ahora preguntaremos, ¿esas 30 personas eran reales? Sí. Otra cosa rara, ¿eh? Si mató a 30 personas, las 30 son reales. Normalmente suelen ser algunas no reales, otras reales. Si la persona, el asesino, era real, lo que veo normalmente es que hay un porcentaje de reales, víctimas reales, más alto que no reales. Sin embargo, cuando el asesino es no real o todos son no reales, las víctimas son todas no reales, o hay un porcentaje de no reales víctimas muchísimo más alto que reales. Tenerlo en cuenta, eso. Pero las 30 personas, ¿y esas 30 han cruzado la luz? No. ¿Cuántas han cruzado la luz de esas 30? 5 nada más. Madre mía. 5 personas, 5 víctimas han cruzado la luz. O sea que 25 no han cruzado la luz. ¿Hubo alguna víctima más que no sepamos? No, por si acaso. Porque igual él dijo que eran 30 y luego eran más. Vale. Pues sí que hay trabajo aquí, ¿eh? No sabía que me metía en algo tan complejo. Espero no liaros. Lo normal en una terapia, si la persona está siendo afectada, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la entidad y cruzarla para que deje de afectarle. Y para que podamos hacer la terapia de liberación kármica bien, porque puede que la entidad interfiera en la comunicación que estamos teniendo con nuestros guías, creamos que son nuestros guías los que están contestándonos y es la entidad. Entonces, ahí hay que llevar mucho cuidado. En este caso, esa entidad que le estaba afectando cruzó la luz, ¿ya? No. ¿Sigue en Entremundos o en el Bajo Astral? Sí. Pues la entidad sigue en Entremundos o en el Bajo Astral. ¿Es una entidad de Entremundos? No. ¿Es una entidad del Bajo Astral? Sí. Es una entidad del Bajo Astral y sigue en el Bajo Astral. ¿Vale? Vamos a preguntar por la entidad. ¿Qué nivel de negatividad tiene la entidad? Un 10 me marca. Nivel de negatividad n mayúscula punto n mayúscula punto 10. Nivel de malintención n mayúscula punto n mayúscula punto. A ver, el nivel de malintención 10 también. Claro, una entidad del bajo con unos niveles de negatividad de 10 y de malintención de 10 a una persona con un nivel espiritual de 2 y el de protección de Ted Bundy, ¿qué nivel de protección tenía? 2 también.
que ese no lo hemos preguntado. Nivel de protección N mayúscula punto P mayúscula punto 2. Pues fijaos, Ted Bundy tenía un nivel de protección de 2 y un nivel espiritual de 2. Muy bajo. Si la entidad que le estaba afectando tenía un nivel de negatividad de 10 y de malintención de 10, para unos niveles tan bajos de espiritualidad y de protección, pues la entidad le va a afectar muchísimo. Si la persona tuviese un nivel de protección más elevado y de espiritualidad más elevado, le afectaría menos, aunque fuese de 10. Lo que pasa es que, claro, tan bajo de protección y tan alto de malintención, sobre todo, pues ahí esa entidad le afectaría bastante a esa persona. Le haría, pues, creerse lo que no es. Por eso el nivel de ego, el nivel de narcisismo tan alto. Podemos preguntar, ¿en qué nivel le estuvo afectando esa entidad a Ted Bundy? Me señalan el 9. ¿En qué nivel le estuvo afectando? ¿En qué tanto por ciento le estuvo afectando esa entidad a Ted Bundy para hacer las cosas que hizo? En un 9, un 90%. 9, 90%. Si fuera 8 sería un 80%. Pues la entidad le estuvo afectando en un 90%. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Tela marinera. Pues nada, hay que cruzar a la entidad. Tenéis dos opciones. Hacerlo de manera normal, es decir, hablando con la entidad, o la manera express. Yo la llamo la manera express a la manera rápida, en la cual no hablas con la entidad, directamente le presentas la luz, todo el diálogo, pero no tienes una conversación con esa entidad profunda, lo hacen rápidamente, porque o vuestros guías os han dicho que no es necesario, porque podéis preguntar, ¿es necesario hablar con esa entidad? Ahí me dicen que sí, pero porque os estoy enseñando y así tenéis más ejemplos, ¿no? O os pueden contestar que no. Si os contestas que no, vosotros hacéis el modo express. Ahora os pondré un ejemplo, ¿vale? Yo voy a hacer el modo normal. El modo normal es el de hablar con la entidad. Vamos allá. Bueno. Dejo mi mente en blanco lo máximo posible. Paro mi mente, que ésta no cree cosas ni imágenes con la información, la poca que tengo de este señor. A ver si me llega algo, si lo guía lo creen conveniente, me llegarán imágenes, me llegarán a lo mejor sensaciones, etc. Vale, vamos a ver. En un principio, ahora mismo, no me llega nada, ¿vale? Ahora sí. Hay mucha niebla y este señor está sentado iba a deciros en el suelo, pero no, está sentado en el bordillo de una acera, de una calle, y lleva algo en sus manos. ¿Qué es eso? Uy, no sé, es como un trozo de madera. Sí, está con una pequeña navaja cortando un trozo de madera que tiene. Sí,
está ahí fijamente mirándose ese trozo de madera que está cortando con esa navaja pequeña. Fijaos, qué curioso. Esa es la entidad, ¿eh? No Ted Bundy. Ted Bundy cruzó la luz, ¿eh? Es la entidad. Está ahí tranquila. Aún no me has visto. Es raro. Normalmente nos captan enseguida. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, dice que sí. Normalmente hay que decirle a nuestros guías cuando me pongáis en contacto con la entidad, señalarme el dibujo del ángel. Pero ese paso normalmente llega un momento en el que incluso te lo saltas, ¿eh? Pero bueno, cuando me pongáis en contacto con esa entidad, por favor, señaladme el dibujo del ángel. Vuelvo a repetir. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Y hasta que no te diga que sí, insistir. Sí. Me llamo Ramón. Y bueno, estoy paseando por aquí. Te he visto. ¿Qué estás haciendo? Dice, tanto tiempo sin ver, tanto tiempo sin ver a nadie. Por eso. ¿Sigue la frase? No. Tanto tiempo sin ver a nadie. Imagino. Me gustaría hablar contigo. ¿Es posible? Sí. ¿Es posible que tú en su momento afectaras a Ted Bundy en las cosas que hizo? Me dicen que sí. Me dice que sí. ¿Por qué le influiste? Porque 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 tanta. No, no te entiendo. ¿Por qué le influiste? ¿Por qué? Dice, vamos a hablar de ese tipo. ¿Vamos a hablar de ese tipo? Me pregunta. Sí, me gustaría hablar de ese tipo. Me gustaría saber por qué le influiste a que hiciese lo que hizo. Tú, aquí, no haces nada. Amigos, simplemente no quiero molestarte, simplemente me gustaría saber, porque me parece algo sorprendente, ¿no? Que tú pudieses afectarle a un tipo de esas características. No sé, como que tienes mucha fuerza, ¿no? Es, tú, estuve con él
algún tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué tuviste a un tipo de esas características, siendo tú como eres? Tuve que parar, tuve que pararlo. ¿Sigue la frase? No. ¿A qué te refieres con que tuviste que pararlo? A que aquella persona no valía una mierda. ¿Te daba rabia su manera de ser? Sí. Pero tú hiciste que él matase a las personas. No. Entonces, ¿tú en qué le afectabas? ¿Qué le hiciste para tenerlo yo claro? Porque es que me sorprende todo esto, ¿eh? ¿Me puedes contestar? Sí, es que me interesa mucho tu historia. Me dice, valía menos que una mierda. Me vuelvo a repetir. Pero, ¿tú en qué le afectaste? ¿Le metiste en la cabeza que tenía que matar a gente? Me dice que no, pero con un no muy flojito. ¿Qué querías? ¿Que él acabase en la cárcel? Sí. ¿Pero le metiste en la cabeza que tenía que matar? Ahora me dice que sí. Pero era como un títere para ti. Entonces, sí. Tú tenías mucha influencia sobre él. Mucho poder, ¿no? Sí, cada vez él sí es más grande. ¿eh? ¿Y qué le decías? ¿Me lo puedes decir? Me pareces un tipo sorprendente, ¿eh? Dice, fácil fue convencerlo de que tenía que matar a aquellas personas. Para ti fue muy fácil, ¿no? Sí. ¿Y has vuelto a intentar afectarle a otra persona con lo mismo? No. ¿Seguro? No. ¿Y estás bien aquí en donde estás? No. ¿No te gustaría estar en un sitio mejor? Sí. Pues te puedo ayudar. Te puedo ayudar. ¿Escuchas? Sí. Voy a abrir a tu lado una luz maravillosa. Una luz que te va a envolver de amor y de claridad mental. ¿La ves? Me dice que sí. Junto a esa luz están mis guías espirituales. ¿Los ves? Sí. Pues no lo dudes.
y cruza con ellos. Ellos están ahí para llevarte a un lugar infinitamente mejor que el que estás ahora. ¿Vas a cruzar? Sí. Separo la conversación y digo, conecto con mis guías. Me dicen que sí. Cuando haya cruzado esa entidad, por favor señaladme el dibujo del ángel, por ejemplo. Me señalan el dibujo del ángel. ¿eh? Pero aún así pregunto a mis guías, ¿ha cruzado esa entidad? Sí. Pues fijaos, me ha venido la imagen de esa entidad que estaba como en esa acera. Es que había mucha niebla, no veía nada más alrededor. Yo creo que era una acera. Me da la impresión de que estaba como en una calle, en una acera, sentado con una navaja cortando esa madera, ¿no? Al principio me he quedado dudando porque pensaba que eh, por su fisionomía, pensaba que era Ted Bundy, pero claro, luego he caído, no, sí que estoy localizando a esa entidad. Y no, luego ya como estaba así puesto, que lo veía desde arriba, no le veía la cara, pero sí más o menos el cuerpo y me pareció por un momento que era Ted Bundy, pero no. Luego ya cuando levantó la cara, no era él. Ahí ya fijaos cómo al final pues reconoce que sí que le afectó y que fue muy fácil convencerle para que hiciese lo que hizo. Personas con esos niveles tan bajos de espiritualidad y de conciencia y niveles tan altos de ego y de inteligencia son muy manipulables por este tipo de entidades con niveles tan altos. ¿eh? Para esas entidades les resulta chupar el aceptarles, ¿no? Y el que hagan lo que ellas quieren. Muy curioso. No me esperaba esto, Por eso me gusta hacer las cosas sin preguntar antes. Porque me llevo estas sorpresas. Se va a alargar la terapia de la marinera, Pero bueno, para eso estáis, para aprender. Solamente llevamos el primer paso. Bueno, segundo paso. Ted Bundy, en su momento, porque hay que preguntar en su momento, claro, tenía algún familiar que no hubiese cruzado la luz de esa vida o de otras vidas. Sí. Si fuese la terapia a una persona viva, tendríamos que preguntar, ¿esta persona tiene algún familiar, algún antepasado que de esta vida o de otra vida que no haya cruzado la luz, que se haya quedado en el entremundos o en el bajo astral? Eso sería si fuese una persona que está viva. En este caso, al estar muerta, pues hacemos la primera pregunta que he hecho. Ted Bundy en aquel momento tenía algún familiar, algún antepasado que no hubiese cruzado la luz. Sí. Siguen estando esos antepasados entre mundos o en el bajo astral. Sí. ¿Cuántos familiares o antepasados? Pues me dan 9. Me dan 9. ¿Son 9? Sí. ¿Podemos cruzarlos? Sí. Vale, vamos a ayudarlos por lo menos. ¿Podemos cruzar a esas 9 entidades, a esos 9 antepasados de Ted Bundy a la vez? Me dicen que sí. Si os dicen que no,
tendréis que pasarlos uno a uno. Vamos a hacerlo de manera express, rápido, para no alargar, porque si tuviésemos que hablar con las 9 entidades, bueno, esto se alargaría lo que no está escrito. Cuando me pongáis en contacto con estas 9 entidades, con esos 9 familiares o antepasados de Ted Bundy, por favor señalarme el dibujo del ángel. Lo señalan. Me presento, Hola, me llamo Ramón y estoy aquí para ayudar. ¿Me escuchan? Sí. Voy a abrir a vuestro lado una luz maravillosa. Una luz que os va a envolver de amor y de claridad mental. ¿La veis? Sí, fuerte. Junto a esa luz están mis guías espirituales. ¿Los veis? Sí. No dudarlo ni un minuto más. Ellos están ahí para ayudaros. Cruzar esa luz, ¿de acuerdo? Me dicen que sí. Separo la conversación, conecto con mis guías. Sí. Cuando haya cruzado todas y cada una de esas entidades, por favor señaladme el dibujo del ángel. Me lo señala. Recordar que, claro, podéis pensar, madre mía, qué rápido han cruzado esas entidades. ¿Cómo es posible? Los tiempos no son iguales. Aquí que donde están esas entidades. Allá no hay tiempo. Allá está pasando otra cosa. Para nosotros tal vez, si lo viésemos, pasarían media hora, una hora, mientras los guías están ahí hablando con esas entidades, las cruzan, si voy, no voy, pero por eso no extrañaros, os lo digo para que no, pues porque posiblemente lo penséis, me dicen que sí. Vale. Ted Bundy tenía antepasados que no habían cruzado la luz y eso, pues, queráis o no, afecta. Afecta a la persona a la cual estáis haciendo la terapia. Vale. Siguiente paso. En este caso, imaginaos, ¿hay alguien que no haya perdonado a Ted Bundy? Sí. ¿Cuántas personas? Pues fijaos, es un 2. Me salen 29 personas. ¿29? Claro, no solo estarían los reales, los que asesinó, imagino, sino también otras personas que familiares de esas personas que mataron, u otras personas que se cruzaban con él a lo largo de su vida. Dicen que sí. Bueno, en este caso, si hay personas que no lo han perdonado, en este caso, Ted Bundy no puede ir a hablar con esas personas, no puede pedirles perdón, con lo cual no podemos hacer nada. En el caso de que estuviésemos haciéndole la terapia a una persona viva, le diríamos a la persona viva, ¿tú reconoces que puede haber 29 personas que no te hayan perdonado? Hombre, 29 son muchas, son casos excepcionales. Lo normal es que te salgan 2, 3, 4, 5, entonces tú ahí sí que digas, ostras, pues sí, a tal le hice esto, al otro le hice otra cosa, pero recordar que hay gente que puede no habernos perdonado por algo que a lo mejor no hicimos,
pero que la persona interpretó por su manera de ver las cosas, de ser, que sí que le hicimos. Entonces ahí hay que preguntarle a los guías. ¿Tiene que pedirle perdón a las 29? En este caso me dirían que sí. Pero imaginaos que a la persona que le estás haciendo la terapia, que está viva, le salen 5 personas, ¿tiene que pedirle perdón a las 5? No. ¿A cuántas le tiene que pedir perdón? A 2. Pues las otras 3 a las cuales no tiene que pedir perdón el consultante, pues nada, ya esas personas que se lo trabajen ellas. El consultante no tiene que hacer más. ¿Ted Bundy tenía en su momento que perdonar a alguien? Sí. ¿A cuántas personas? A 3 le salen. Esas 3 personas eran familiares. Las 3 eran familiares. ¿Había algún amigo? No. ¿Conocido? No. ¿Desconocido? No. Eran familiares los 3. Sí. ¿Mamá? Sí. ¿Papá? Sí. ¿Algún hermano? No. ¿Algún tío, tía? Parece ser que sí. Bueno. En este caso no podemos hacer nada, no puede hacer nada Ted porque ha cruzado la luz, pero no estaba llevando la cosa. Me he quedado ahí un poco parado. Pero si a la persona que le estáis haciendo la terapia está viva y tiene que perdonar a alguien, pues debería hacerlo. Como os dije en el vídeo anterior, tenéis que explicarle todo lo que os dije para que la persona, oye, pues sí, tienes razón. Los que me hicieron daño pues tenían niveles muy bajos de espiritualidad y de conciencia, eran almas muy pequeñas, pues lo que hicieron es porque no daban más de sí y de seguro que lo hicieron para que yo aprendiese algo, pero pues hasta ahora no he aprendido, no he visto lo que tenía que aprender, ¿vale? Pero en este caso, pues no, eso ya Ted Bundy pues se lo tendrá que trabajar en el otro lado, en otra vida. Bueno, que he escogido un caso también, vaya tela. Siguiente paso. Ya vamos con las emociones no resueltas. Ted Bundy tenía entonces emociones no resueltas de esa vida. Sí. ¿Cuántas tenía? 9. Madre mía, 9. ¿De otras vidas tenía? Sí. ¿Cuántas? 8. De otras, 8. Generacionales, también. ¿Cuántas? 4. Generacionales, 4. Gestacionales, también. ¿Cuántas? 4 también. 4 también. Gestacionales. Mirad, os lo dije también en el otro vídeo. Cuando salen emociones gestacionales, mal asunto, porque la persona lo tiene que estar pasando muy mal, En este caso lo tuvo que pasar muy mal. Muy mal Ted Bundy y su mamá. Porque de seguro que su mamá o no querría tenerlo, o bebía, se drogaba, o no sé nada de la historia, o
era maltratada por su pareja o por sus parejas, a saber, ahí. Ahí ha habido una infancia dura, ¿eh? Sí, 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 ahí ha habido una infancia dura. Han salido un montón de emociones. Un montón de emociones. Que esto se puede alargar muchísimo. Pero voy a hacerlo de manera muy rápida, ¿eh? Porque si no, aquí no acabamos nunca. Es decir, voy a dar algunas de las emociones que han salido, pero no todas, porque si no aquí nos podemos alargar de demasiado, ¿eh? Vale, pues emociones no resueltas de esta vida, de esa vida, perdón, 9 nos han dado. La primera emoción no resuelta de esa vida de Ted Bundy está, cogemos la tablita de emociones, no resueltas. La primera emoción no resuelta de esa vida de Ted Bundy está en la columna A. No, está en la columna B. Sí. Fila 1, no. Fila 2, no. Fila 3, no. Fila 4, no. Fila 5, fila 6. Voy a preguntarles. ¿Es en la fila 6? 6A, 6B, 6B. Pues miramos la tablita, la 6B. Está la emoción de soberbia, no. Vergüenza, no. Shock, no. Intimidad, no. Desprecio. Fijaos. La primera emoción no resuelta de esa vida de Ted Bundy era desprecio. Ya empezamos, ¿eh? Este tipo de personas suelen pasar por experiencias de amor no recibido, de desprecio, y luego pues con esos niveles de espiritualidad y conciencia repiten con otras personas lo que les hicieron. Suele ser así. Y así preguntar por todas y cada una de las emociones de esa vida, por ejemplo, ¿no? Pero que quiero saber a qué edad quedó esa emoción de desprecio. ¿En la qué edad murió? Tenemos que saber a qué edad murió. Voy a mirarlo. A ver, porque se me ha ido la pantalla. Él tenía 40... Son 42, 43, 44 años tenía cuando desencarnó, por lo que veo aquí. Entonces, ¿a qué edad quedó esa emoción en Ted Bundy en aquel momento, en aquella vida? ¿Entre los 0 y 10? No. ¿Entre los 10 y 15? Entre los 15 y 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35. Ahí ya se va. 30, 35. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Más bien aproximándose, ponemos entre los 30 y 35, pero más aproximándose a los 35. Tuvo una experiencia en la cual él se sintió muy despreciado. ¿Qué nivel de intensidad tenía esa emoción de desprecio? Un 10. O sea que le afectaba mucho esa emoción. Cuanto más alto es el nivel de intensidad de esa emoción, pues más le afecta a la persona. ¿Vale? ¿Le afectaba en algún órgano? Sí. ¿Ese órgano estaba situado de cintura para abajo? No. ¿De cintura para arriba? Sí. ¿Lado izquierdo? Sí. ¿En el corazón? No. ¿Pulmón izquierdo? No. ¿Bazo? No. ¿Páncreas? No. ¿Intestino delgado?
No, intestino grueso, intestino grueso. ¿Eh? Muy bien. Si fuese una persona viva, pues le preguntaríamos a nuestros guías. ¿Podemos quitar esa emoción de desprecio de Ted Bundy que tuvo entre los 30 y 35? Si nos dicen que sí, pues ya sabéis. Vamos a eliminar entonces esa emoción de desprecio de X. ¿Eh? Hasta que os señalen que la han eliminado. ¿Vale? Y así con todas y cada una de las 9 emociones de esa vida, de Ted Bundy. Es bueno que tengáis el agua siempre con vosotros, porque al trabajar con esto no necesitas estar tomando agua de continuo. Bueno, luego podéis preguntar, no tenéis que preguntar por emociones no resueltas de otras vidas. Ahí salían 8, hacéis lo mismo. Generacionales, como ya os comenté en el anterior vídeo, ¿vale? Nos salen 4. ¿Podemos preguntar por la primera emoción no resuelta generacional de Ted Bundy? Sí. Esa emoción generacional, vamos a ver cuál es. ¿Está en la columna A? No. ¿Está en la columna B? Sí. ¿Fila 1? No. ¿Fila 2? ¿Fila 3? ¿Fila 4? ¿Fila 5? ¿Fila 6 también? 6B. ¿Onda? ¿Soberbia? No. ¿Vergüenza? No. ¿Shock? No. ¿Intimidad? ¡Desprecio! Fijaos, muy curioso. Menos mal que se me ha ocurrido preguntar. La primera emoción no resuelta generacional de Ted Bundy que tenía entonces era desprecio. O sea, alguien de su familia tuvo también una experiencia fuerte de desprecio, parece ser, qué nivel de intensidad tenía esa emoción de desprecio para ese familiar. Entonces, 10 también, O sea que si un familiar tuvo una experiencia en la que la emoción de desprecio quedó ahí, seguramente luego veis, pasa a nosotros. Tendrá sus experiencias que traerán esa emoción de desprecio, al igual que ese familiar, tendrá que romper esa cadena para que no pasen a sus hijos. Si no sus hijos, pues tendrán también experiencias que les venga esa emoción de desprecio. ¿Vale? ¿Esa emoción de desprecio era de su mamá? No. ¿Su papá? No. ¿Su abuela materna? ¿Su abuelo materno? ¿Su abuela paterna? ¿Su abuelo paterno? ¿Su bisabuela materna? ¿Su bisabuelo materno? ¿Su bisabuela paterna? ¿Su bisabuelo paterno? ¿Su tatarabuela materna? ¿Su tatarabuelo materno? ¿Su tatarabuela paterna? Ah, tatarabuela paterna, tatarabuela paterna. Fijaos, va saltando. Si pudiésemos, le pediríamos a nuestros guías, ¿podemos eliminar esa emoción de desprecio de su tatarabuela paterna? Si nos dicen que sí, vamos a eliminar esa emoción de desprecio que tuvo su tatarabuela paterna y que le pasó a él. Cuando hayáis eliminado esa emoción, por favor señaladme el dibujo del ángel. Y cuando lo señalan, pues ya está eliminada. Eso significa que, en este caso, cuando son emociones generacionales, ahí no le mandarán ninguna prueba a él,
casi seguro que se eliminará, con lo cual se le quitará un peso grande de encima. Sin embargo, la primera, la de desprecio, que supuestamente también nos han dicho los guías que podían eliminarla, le mandarían entonces una serie de experiencias para que él aprendiese, supiese que tenía esa emoción de desprecio y que la solucionase de alguna de las maneras, siendo consciente de ella. ¿Vale? Y ya gestacionales. Vamos a preguntar. La primera emoción no resuelta gestacional de Ted Bundy estaba en la columna A. No. ¿Estaba en la columna B? Sí. Fila 1. No. Fila 2, fila 3, fila 4. 4 no se llama. 4B, sí. Vamos a mirar. Depresión, frustración, no, no. Indecisión, no. Pánico, pánico, Fijaos. Pánico. La primera emoción no resuelta gestacional era pánico. O sea que su mamá le pasó a él emoción de pánico. O sea que la mamá fue maltratada o tuvo algún suceso que le ocasionase pánico mientras estaba embarazada de Ted Bundy. Sí, le pasó esa emoción a Ted Bundy. Podemos eliminar esa emoción en el caso de que estuviese viva la persona. Sí, pues cuando le hayáis eliminado esa emoción de pánico, por favor señaladme el dibujo del ángel. O hacerme círculos en el sentido de las agujas de reloj si es que no lleváis la tabla, ¿vale? No siempre vais a ir con la tabla. Tenéis que acostumbraros a trabajar sin la tabla. Cuanto más mejor, Bien. Siguiente. Ted Bundy tenía entonces traumas no resueltos. Sí. ¿Cuántos? 5. 5 traumas no resueltos, Mirad, 5 traumas no resueltos. La entidad le afectaba en un 90%, pero es que era carne de cañón, porque con todo lo que tenía era muy fácil que esa entidad le hiciese sentir lo que sintió. Si estuviese vivo, le preguntaríamos a nuestros guías, ¿podemos eliminarle esos traumas? Sí. Antes de eliminárselos, lo que tenéis que hacer, que es muy importante, es que os cuenten vuestros guías qué pasó. Trauma por trauma. El primer trauma que tuvo, ¿qué ocurrió? Me podéis contar y que os cuenten. Vayan señalando las letras y os cuenten qué pasó, para que la persona se haga muy, muy consciente y ayude a que eso se solucione. Luego, claro, tú tienes que decirle al consultante, bueno, ocurrió esto seguramente por esto y lo otro, porque la persona que te hizo tal, pues tenía los niveles tales. Tú ya tienes que ir con psicología, ¿vale? Y ya entonces los elimináis. Los traumas se pueden eliminar. Al igual, se pueden eliminar, lo que pasa es que seguramente les lleguen también algunas experiencias para que comprendan, si es que no lo comprendieron cuando tú se lo explicaste, al 100% esos traumas. Porque les vinieron, para qué, etcétera. Es un trabajo que tiene tela marinera, Y queda también preguntar por si tenía experiencias no resueltas. Sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas?
10. Fijaos. Es que tenía un montón este chico de cosas, ¿eh? Ahí sí que no hay que profundizar. Podemos eliminar esos 10 traumas si es que estuviese vivo. Sí, vamos a eliminar todos esos traumas cuando todas esas experiencias no resueltas. Cuando hayamos eliminado todas esas experiencias no resueltas, por favor señaladme el dibujo del ángel. ¿Eh? Ya es que me lío, con tantas cosas al final os liáis, pero bueno, hay que estar ahí lo más centrados posibles. ¿Eh? Y como último, lo que suelo hacer es equilibrar los puntos energéticos de la persona a la cual estamos haciendo la terapia y limpiarle el aura, ¿eh? Y con eso normalmente ya es suficiente. ¿Vale? Pero fijaos, 100 y pico minutos. ¿Eh? Si hubiésemos sacado todas y cada una de las experiencias, luego eliminadas o bajadas la intensidad, vamos, duramos aquí 2 horas y pico, ¿eh? Por eso que las terapias de liberación kármica suelen durar mucho, ¿eh? Pues bueno, con esto sé que es un ejemplo que de verdad, si lo llego a saber, no, no lo pongo. Lo que pasa es que mi guía me han dicho que lo pusiese. Por eso he seguido, si no hubiese cortado el vídeo y no lo hubiese hecho. Pero de seguro que os ayudará en algo, vamos, segurísimo. De todas formas, cualquier duda que tengáis, me escribís. Haré otras terapias para que veáis y así podáis vosotros aprender. Venga, gracias por todo.